Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. Transacción exitosa. Inserte tarjeta. El podcast donde la economía cuenta. Incoming transaction. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, soy Valeria Moy, esto es Peras y Manzanas. ¿Y cómo están? ¿Ya listos para votar? Pues bueno, en este periodo electoral que, bendito sea Dios, ya está terminando, pues también nos marca el fin de la administración de López Obrador, del presidente López Obrador. Le quedan todavía algunos cuantos meses en la administración, evidentemente, pero es importante ir haciendo una recapitulación de las principales variables o de los principales datos en materia económica para ver qué nos proponen las candidatas punteras hasta este momento para tocar temas importantes de la economía mexicana. Y bueno, normalmente cuando hablamos de economía, la variable que más utilizamos es el Producto Interno Bruto. Yo sé que no es una variable que incluya todo, me queda muy claro que no es una variable que hable de desarrollo, que hable de felicidad, que hable de progreso, pero habla de producción. Y la ventaja de esta medición es que es comparable, que podemos compararnos con otras economías, con otros países, pero también podemos comparar entre estados, entre entidades, podemos ver qué estados están creciendo o qué regiones, porque yo creo que la conversación ya tendría que ser más hacia regiones, qué regiones se están moviendo y qué regiones no se están moviendo. ¿Por qué nos importa el Producto Interno Bruto? Pues porque normalmente vemos una correlación entre la producción, esta métrica de producción, el Producto Interno Bruto, y algunas otras variables que están más enfocadas en términos de desarrollo o de progreso o de bienestar, incluso aunque esa palabra está ya un poco desgastada por estos últimos años. Entonces, normalmente hablamos de PIB, de esta variable bien importante, y bueno, me parece que es muy claro y muy importante empezar a hablar de cómo va cerrando esta administración. Sí, todavía faltan algunos meses, pero bueno, ya tenemos una perspectiva de lo que puede suceder. Así que empecemos primero con el crecimiento de la economía por sexenio en los últimos años, en las últimas administraciones, y voy a usar en este primer dato el promedio anual, es decir, el promedio de crecimiento por año. Evidentemente voy a estar utilizando datos públicos, datos que están en el INEGI, datos que ustedes pueden descargar y que ustedes pueden comparar, así que son datos que todos podemos tener acceso a ellos y son perfectamente replicables. Evidentemente tenemos que usar, cuando estamos hablando de métricas, el PIB real. ¿Qué quiere decir el PIB real? El PIB real es la producción, pero manteniendo los precios constantes. Porque imagínense que no mantuviéramos los precios constantes y que estuviéramos multiplicando la producción por el precio del momento, pues a lo mejor la producción no crece nada y solo crece porque crecieron los precios. Entonces tenemos que dejar ese efecto de precios constante para poder ver verdaderamente cuánto crece la producción. Cuando vemos este dato, el promedio anual de crecimiento en los últimos sexenios, vemos que la economía creció con el presidente Zedillo 3.6%, con el presidente Vicente Fox 1.8%, con Felipe Calderón 1.4%, con el presidente Peña Nieto 1.9% y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, si se cumplen las expectativas de la encuesta de especialistas del sector privado de Banco de México, el crecimiento promedio de la economía será de 1%. Muy lejos quedó esta promesa de 6%, de 4%, nos vamos a quedar en el 1%. Ahora, este es el promedio. ¿Cómo se ve el crecimiento acumulado por sexenio? ¿Qué quiere decir esto? Del inicio de la administración al fin de la administración, de cuando alguno de estos presidentes toma la presidencia del país hasta que termina.
Evidentemente, todavía no termina la presidencia de López Obrador, así que estaré contando hasta el dato que tenemos del primer trimestre de 2024. Ahí van los datos del crecimiento acumulado de la economía por sexenio y tenemos que con el presidente Zedillo el país creció 20.5%, con Fox el país creció 12.3%, con el presidente Felipe Calderón 8.6%, con el presidente Peña 11.6% y lo que llevamos de crecimiento con el presidente López Obrador es 4.5%. ¿Sí? Podemos agregarle un poco más conforme avance los meses, conforme tengamos más información, pero hasta el momento va 4.5% y pues dudo que el crecimiento que pueda todavía estar pendiente por los últimos meses pues alcance a ser un crecimiento suficiente para la economía mexicana. Y claro, ¿qué es suficiente para la economía mexicana? ¿Qué es un número suficiente? Bueno, no tenemos un número mágico, pero podemos hablar de algo que nos refleja un poquito más la idea de desarrollo o de progreso quizás, y sí, tiene muchos asegúnes de cualquier manera esta métrica, que es el crecimiento acumulado del PIB per cápita, es decir, por persona. Lo que hacemos es tomamos la producción, la dividimos entre la población y calculamos los crecimientos. Aquí ya tenemos una idea un poquito más clara de cómo ha crecido el bienestar o el desarrollo o el ingreso, porque sí, el PIB per cápita también se puede decir como ingreso per cápita, y esto no quiere decir que sea el ingreso derivado de su trabajo, del trabajo de cada uno, eso es otra métrica, y podemos tener una idea de cómo ha crecido el PIB per cápita, es decir, la producción por persona, repito, a lo largo de las últimas administraciones. Vámonos un poquito más atrás. Con el presidente Salinas, el crecimiento del PIB per cápita fue 12.7%, con Zedillo 12.4%, con el presidente Fox 2.6%, Calderón 1.8%, con el presidente Peña Nieto 5.2% y con el presidente López Obrador llevamos de crecimiento y con las expectativas de crecimiento para este año 0.7%. Sí, es el crecimiento per cápita menor de las últimas administraciones. Y habrá quien diga, oye, no, pero este crecimiento, pues lo único que estás haciendo, no estás tomando el poder adquisitivo. ¿Para qué nos alcanza? En ese caso, tendremos que usar datos, en particular del Fondo Monetario Internacional, que son los datos comparables, datos ajustados en para qué nos alcanza, y podemos ver que el crecimiento acumulado del PIB per cápita en lo que va de esta administración ha sido 0.9%, que de cualquier manera pues compara negativamente con el crecimiento de otras administraciones. Ahora, todos sabemos que México es muy desigual y que tenemos estados o también regiones que están creciendo de forma importante y estados o regiones que están creciendo o más bien están decreciendo, que no es que estén creciendo poquito, sino que están decreciendo. En particular, llama la atención el caso de Veracruz y de Campeche, que tienen tasas de crecimiento negativas en los últimos años, y sí es preocupante pues ver que tenemos un pedazo del país que, por decirlo de alguna manera simplificada, jala el promedio del resto del país hacia abajo. Y por otro lado, tenemos estados que están creciendo de forma muy interesante. Quintana Roo, Baja California Sur tienen muy buenas tasas de crecimiento, pero esas tasas de crecimiento se deben en particular en este momento al sector turístico, pero también tenemos a Baja California, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, estados que están creciendo de forma bien interesante. Hay otro dato que a mí me preocupa y me preocupa pues porque me queda claro que no lo estamos haciendo muy bien y es la inflación. La inflación acumulada por sexenio, es decir, del inicio de la administración al fin de la administración. Vamos a ver los datos. Con el presidente Fox, la inflación acumulada fue 29.7%, con el presidente Calderón 28.1%, con Peña Nieto 26.2% y con el presidente López Obrador vamos en 31.3%, más lo que se acumule. ¿Por qué la inflación es una variable que nos debe de interesar? La inflación, decimos en economía, que es el impuesto más regresivo que existe.
¿Qué quiere decir esto? La inflación afecta el poder adquisitivo de todos, pero en términos generales afecta más el poder adquisitivo de la población más pobre, de la población de menores ingresos, porque este grupo de población tiene menos chance, tiene menos posibilidades de protegerse, ya sea a través de inversiones o de instrumentos financieros, del incremento en los precios. Así que aquí la verdad es que el país, y yo no estoy diciendo que sea responsabilidad de cada uno de estos presidentes, únicamente estoy cortando por sexenios para tener comparativas, pues no es que lo hayamos hecho muy bien en las últimas administraciones. Sí, desde luego que ya no estamos en esas inflaciones de los 70s, de los 80s, pero de cualquier manera, pues estar hablando de inflación acumulada por arriba del 30%, pues sí me parece que hay algo que nos debería de llamar la atención. Ahora, quizás la variable que a mí más me interesa en términos económicos es la inversión fija bruta, la inversión que se traduce en plantas productivas, que se acaba traduciendo en empleo, la inversión que se traduce en crecimiento económico eventualmente, que no es lo mismo que la inversión de portafolio, que no es lo mismo que tener un papel financiero. Esta es la inversión que se traduce en fierros, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos datos que son bien interesantes. Si tomamos el sexenio del presidente Fox, la inversión creció 17% a lo largo de toda la administración. En el caso de la administración del presidente Calderón, la inversión creció 19%. La inversión con el presidente Peña decreció 2%, es decir, hay una tasa negativa de forma acumulada, inicio de la administración contra fin de la administración, de menos 2%. Y si vemos hasta el momento lo que lleva la administración del presidente López Obrador, el crecimiento de la inversión ha sido 20%. ¿Y de dónde sale este 20%? Porque sí es un número muy bueno. La verdad es que cuando vemos los datos mes a mes de la inversión, lo que vemos es que durante gran parte de la administración, la mayoría de los meses de esta administración, la inversión fue cayendo mes tras mes. Empezó la caída en 2019, se hizo más inclinada, se hizo más profunda durante la crisis de COVID y se tardó muchísimo en recuperar hasta el año pasado. Durante la mitad, a mediados de 2023, la inversión de repente da un brinco y se empieza a mover. Empieza a crecer de forma muy interesante y en los últimos meses lo que vemos es que este dato de inversión se ha estancado. Podemos decir se ha estabilizado, pero pues en realidad dejó de crecer al ritmo que estaba creciendo a mediados o durante la segunda mitad de 2023. ¿A qué se debió este crecimiento durante 2023? Yo creo que puede haber dos efectos. Por un lado, la inversión pública, ¿no? El ritmo de crecimiento de la inversión pública para terminar las obras emblemáticas de esta administración. Me parece normal que cualquier presidente que esté en la administración quiera terminar las obras que considera emblemáticas. Lo que no sé, y aquí sí me es importante hacer la aclaración, es si esta contabilidad de la inversión fija que estamos viendo o que vimos durante la segunda parte de 2023 sí va a ser verdaderamente inversión, es decir, que no solo sea un efecto contable de lo que se gastó en algunos proyectos como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como el corredor transísmico, y que sean estos proyectos eventualmente proyectos que le den un rendimiento a la economía mexicana, y yo creo que eso solo el tiempo lo dirá. Ahora, cuando presento este dato, hay quien me dice, oye, pero en realidad la administración del presidente López Obrador empezó no cuando formalmente empezó el 1 de diciembre de 2018, sino cuando se dio la cancelación del aeropuerto. Y bueno, pues vamos a suponer que ese fuera el caso, evidentemente solo un caso hipotético, cómo se vería el crecimiento de la inversión durante el sexenio de Peña Nieto. En ese caso, si hubiéramos considerado, si consideráramos que la administración de López Obrador empezó justo con ese momento, cuando se canceló el aeropuerto, del que hubiera sido el aeropuerto de Texcoco, la inversión hubiera crecido con Peña 3%, hubiera sido un número positivo, y el crecimiento durante la administración de López Obrador sería de 14%, porque sí, esa cancelación pues marcó
un hito en la inversión de México y frenó la inversión durante pues, los primeros muchos meses de 2019. Ahora, vamos a pasar a algunos temas que me parecen relevantísimos para la administración que viene. Y aquí me gustaría hablar de finanzas públicas. ¿Qué ha sucedido con las finanzas públicas? Que al final del día no es otra cosa más que llevar la contabilidad de los ingresos y los gastos del gobierno. Pues la verdad es que vimos durante esta administración un crecimiento paulatino quizás, pero un crecimiento, siempre crecimiento de la deuda. Poco a poco la deuda fue creciendo, creciendo, creciendo. Sí, desde luego que también se incrementó el gasto público. A mí me parece que todas las administraciones van incrementando el gasto, pero la deuda me parece muy importante porque cuando creció más o el ritmo de crecimiento más importante va a ser durante este 2024, porque en los años electorales lo que normalmente vemos es que le meten velocidad al gasto público, se empieza a gastar muchísimo y de repente es, bueno, ¿y de dónde saco los recursos para pagar ese gasto? Pues me endeudo, pido prestado. En este momento se pide prestado a tasas más altas. Hay que recordar que las tasas todavía están en niveles muy altos, alrededor del 11% en el caso de México, y seguimos pues pagando, evidentemente, si nos vamos endeudando más, pues vamos acumulando más intereses de lo que tenemos que pagar sobre esa deuda. Eso me parece que para la siguiente administración, sea quien sea, lo sabremos muy pronto, pues sí va a tener una situación más delicada de finanzas públicas que algo va a tener que hacer. Y cuando digo algo va a tener que hacer es, no, las opciones son muy claras, o cortas gasto o aumentas ingresos. Y luego ese balance, pues a veces no es tan sencillo porque cortar gasto implica un freno para la economía y subir los ingresos, pues también implica otro tipo de política fiscal que en este momento, pues ni siquiera lo han planteado las que en este momento son candidatas. Otro tema que a mí me parece muy importante es el empleo. Y en México tenemos un mercado laboral de alguna manera fragmentado entre el mercado formal y el mercado informal. Y a veces pensamos que hay un grupo de trabajadores formales, hay un grupo de trabajadores informales, y perdemos un poco de vista que en realidad todos nos movemos a lo largo de la formalidad y la informalidad, pues mientras avanzan nuestras vidas, nuestra carrera laboral. Y en ese sentido, pues cuando tenemos este mercado en pedazos, un pedazo es formal, un pedazo es informal, pues lo que vemos es que nos hemos quedado muy atrás en términos de mercado laboral formal, mercado laboral con prestaciones, que es, yo creo, hacia donde nos tendríamos que ir, pero para lo cual tendríamos que cambiar por completo el esquema de seguridad social que se tiene. Vamos a ver algunos datos de creación de empleo, datos acumulados, lo que se ha acumulado de creación de empleo. Voy a hablar del empleo formal únicamente. Este dato viene del IMSS y podemos ver que la generación acumulada de empleo formal durante Fox fue 1.1 millones de empleos formales, con Calderón 2.2, con Peña 4.1 y lo que llevamos con el presidente López Obrador es 1.9. Ahora, ¿es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues nada más pensemos que año tras año se incorporan entre 1.1 millones de personas y 1.2 millones de personas a la población económicamente activa. Así que claramente todos estos números, tanto el de Fox como Calderón, Peña y López Obrador, se han quedado cortos en tema de creación de empleo formal. Y bueno, pues a mí me parece que si no hacemos cambios radicales en el sistema de seguridad social, simplemente nunca vamos a lograr tener las cifras o la creación de empleo formal que me interesa. Ahora, ¿qué se ha propuesto? O más que me interese, que le interese al país, que sea benéfico para el país. ¿Qué se ha propuesto en materia económica por las que hasta el momento son candidatas? Que la verdad es que no hemos visto propuestas demasiado claras. Hemos visto ideas que se van soltando por aquí y por allá, pero que no tenemos mucha claridad en cómo se implementarían. Voy a tocar algunos de los temas que me parecen interesantes de ambas candidatas. En la plataforma económica de la candidata Gálvez se ha hablado de hay que otorgar seguridad jurídica para la inversión.
Sí, a mí me parece que eso es clave, que tendría que haber un financiamiento innovador para la banca comercial, para la banca de desarrollo, para las fintech. Eso no tenemos con claridad los detalles. Tendría que haber una política industrial para poder vincular a las pequeñas empresas con las grandes cadenas de suministro. Esto sí me parece súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de nearshoring, más allá de que nos quede claro que exista o no. Sí me parece que tendríamos que pensar en cómo vincular a las pequeñas empresas con las grandes cadenas productivas, más allá de apoyar a las MIPYMES vía esquemas fiscales o vía digitalización, que eso me parece que sinceramente no tendrá demasiado impacto, pero si las vinculas con las grandes cadenas productivas, les das el chance, les das la oportunidad de crecer. Un tema que se ha tocado, que a mí me parece bien importante, ha dicho la candidata Gálvez, que CFE y Pemex tienen que ser manejadas con criterios de productividad, sustentabilidad, rentabilidad y eficiencia. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, pero pues eso es lo que se ha dicho respecto a Pemex y a CFE. Y bueno, la candidata Gálvez ha dicho en varias ocasiones que quiere promover la participación privada en el desarrollo del mercado energético. ¿Qué ha dicho la candidata Sheinbaum? Bueno, ella ha mencionado en términos económicos que va a aumentar el salario mínimo de forma continua, de acuerdo con el sector empresarial. Eso se ha mantenido ahí. También ha dicho que va a aumentar el salario mínimo de servidores públicos por encima del promedio de salarios de los trabajadores que están afiliados al IMSS. Esta es la misma propuesta que se hizo este año por el presidente López Obrador, igual que la anterior. Ha hablado de un sistema nacional de cuidados, pero pues todavía no tenemos muchos detalles de cómo sería ese sistema nacional de cuidados, que es muy relevante para que las mujeres puedan incorporarse a la fuerza laboral. También ha hablado de Pemex y CFE, diciendo que seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas. Yo no he visto en estos meses, en estos años más bien, un fortalecimiento de Pemex y CFE, por lo tanto no entiendo esta frase de seguirán fortaleciéndose. Me gustaría tener más detalles de cómo se va a manejar Pemex, que hoy por hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo y que sigue teniendo serios problemas financieros, además de estar financieramente quebrada desde hace mucho tiempo. Ha dicho, y esto sí me parece bien importante, y yo creo que habrá que preguntárselo en caso de que resultara electa, es que va a impulsar la transición energética a energías renovables. Y aquí sí importa el cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque además importa el tiempo. México ya está muy atrás en esta transición energética y no es solo una cosa de deseo, de ay, sería buena onda impulsar la transición energética, sino que tenemos que saber muchísimos más detalles de cómo le vamos a hacer si no nos queremos quedar como país rezagados en temas de la transición energética. Ha hablado también del nearshoring, de la relocalización, y ha dicho que este proceso se llevará a cabo. Todavía no sabemos bien por qué o cómo o qué quiere decir, con buenos salarios, con derechos laborales, con vivienda, y que además se van a fortalecer los parques industriales del sureste y se van a crear 10 polos de desarrollo en el resto del país. Me preocupa esta idea de los parques industriales en el sureste. Yo creo que para el sureste tendríamos que pensar en un modelo de crecimiento o un modelo de desarrollo distinto, algo distinto a lo que se ha tratado o lo que se ha hecho en el centro y en el norte del país, pues porque sí, me parece que estamos hablando de regiones muy distintas, más allá de las vocaciones que pueda tener o no puedan tener las regiones o los estados del país. Sí estamos hablando de regiones con recursos completa y absolutamente distintos. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a ver qué sucede el 2 de junio. Ojalá que todos los que nos escuchan, los que me escuchan, puedan ir a votar. Y bueno, pues ya platicaremos la semana que entra de lo que sigue, ¿no? Que viene en materia económica y qué podríamos hacer como país para lograr un mayor crecimiento. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.